¿Sufre alguno entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Que el Señor bendiga su palabra. Sé que algunos de ustedes tienen algo de curiosidad por el título de este sermón. A Dios sí le interesa cómo te sientes. Y especialmente porque parece responder a una pregunta que nos hacemos muchas veces en el silencio. ¿Realmente le importa a Dios cómo me estoy sintiendo ahora? ¿Tiene Dios alguna respuesta para mi aflicción? ¿Qué puedo hacer con esta felicidad que siento? ¿Será muy pecaminoso compartirla? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para esta enfermedad y cómo puedo ver a Dios en medio de este dolor? De hecho, es muy probable que algunas de estas preguntas se hayan convertido en reclamos en algún momento. Los salmos están llenos de ese tipo de exclamaciones, por lo que no deberíamos sentirnos culpables de haber experimentado alguna vez este sentir. Los llamamos salmos de lamento y son el grito del corazón de un creyente afligido, por lo que no hay nada de malo en sentirnos emocionalmente alterados. Dios nos diseñó con la capacidad de sentir, pero como todo, el pecado distorsiona la manera en la que esas emociones deben servir a la gloria de Dios y no a nosotros mismos. Y resultado de esa distorsión es esta creciente sobreestimación de las emociones, en la que básicamente hemos llegado a lo que alguien ha llamado el imperio de las emociones, donde la mayoría de acciones, pensamientos y decisiones de las personas están gobernadas por sus emociones, como si sus emociones fueran un Dios todopoderoso y conocedor y que siempre va a buscar el bien. Muchos incluso llegan al punto de quitarse la vida, bien sea por exceso de euforia o por considerar que la aflicción de su alma es muy grande como para soportarla. Conviene entonces, ante estos extremos, que abordemos este asunto desde una perspectiva bíblica. Saber qué hacer con las aflicciones y lo que ellas producen en nuestro corazón, y qué hacer con nuestras alegrías y lo que ellas producen en nuestro corazón, y qué hacer con el dolor que una enfermedad física puede producir en nuestro cuerpo y también en nuestro corazón. No podemos irnos al extremo de ignorar el hecho de que las emociones están ahí, que no somos animales o que no somos robots programados para actuar de acuerdo con un algoritmo, que no es pecado afligirse o sentir desánimo, que no somos menos creyentes si nos sentimos abrumados, pero tampoco podemos correr al otro extremo, al que nos quiere llevar esta cultura de hacer un culto a esas emociones y convertirlas en lo que define nuestra identidad. De hecho, algunas personas puedes hablar con ellas y te dicen, es que yo me comporto de esta manera porque yo soy tal cosa, y entonces te ponen una etiqueta psicológica. Es que yo soy bipolar y por eso a veces tengo estos comportamientos. Es que yo soy depresivo y por eso a veces estoy triste. Es tan fuerte esto que se ha llegado a convertir en una condición de identidad y las personas lo presentan como algo al ladito de su cédula de ciudadanía. Mucho gusto, mi nombre es Jacoby Saldana, depresivo. Y yo quiero aclarar que en este sermón no abordaremos todo lo que se puede decir de las emociones. Y es porque el pasaje tampoco se enfoca en eso. Pero sí lleva nuestros pensamientos a una misma cosa. A Dios le importa cómo nos sentimos. Y no por eso debemos convertir nuestras emociones en algo que dirija nuestra identidad y nuestros pensamientos. Lo que debemos hacer en su lugar es correr a Dios y también a la ayuda que Él ha puesto a nuestro alrededor por medio de otros. Y este es justamente el argumento que quiero proponerles para este sermón. En nuestras aflicciones, alegrías y dolores, debemos ir al Señor en oración y acudir al cuidado de otros.
En nuestras aflicciones, alegrías y dolores, debemos ir al Señor en oración y acudir al cuidado de otros. Y antes de entrar al desarrollo de cada uno de esos puntos del encabezado o que están incrustados en ese argumento, vamos a ver un poco de contexto para entender por qué Santiago llega aquí. La carta a Santiago, notamos que desde el principio su intención es sumamente práctica. Algunos lo llaman, de hecho, el libro de los proverbios del Nuevo Testamento, por la manera en que habla en sentencias muy claras, en lugar de un discurso, digamos, muy argumentativo, elaborado en términos retóricos. Él escribe a creyentes que se hayan dispersos, perseguidos, sufriendo, viviendo diversas pruebas, y les muestra cómo una fe auténtica es una fe que se refleja en cómo vivimos. La fe es inútil si no va acompañada de obras. Y le dice a los hermanos sufriendo, ustedes no pueden perder de vista que siguen siendo creyentes, pues vivan como creyentes incluso en medio de las pruebas que estén atravesando. A lo largo de la epístola se aborda el carácter genuino de la fe en temas como la tentación, la parcialidad, la importancia de las obras que acompañan la fe, el dominio de la lengua, la advertencia contra la arrogancia, la opresión a los más vulnerables. Y al llegar aquí al último capítulo, el capítulo 5, encontramos un llamado que es como, no concluyente, pero sí muy enfático a la paciencia, sobre todo frente a la injusticia, versículos 1 y 2 de ese capítulo. Y luego, antes de concluir, Santiago gira la atención hacia un asunto muy personal e íntimo: cómo responder al sufrimiento, a la alegría y a la enfermedad. Es como si Santiago estuviera diciendo, miren, yo les he dicho mucho acerca de que se mantengan firmes, que no sean de doble ánimo, que sean pacientes, que no usen su lengua, que no dañen al otro, que hagan bien. Pero antes de irme, déjenme decirles que yo comprendo que puedan sentirse afligidos. Y comprendo que algunos se sientan muy eufóricos. Y comprendo que algunos estén padeciendo enfermedades. Así que quiero recomendarles que cuando estas cosas aparezcan, ustedes acudan al Señor. Es decir, lo que hace Santiago es básicamente no ignorar el hecho de que estos hermanos estaban teniendo problemas reales. Y les está permitiendo conocer una forma de correr al Señor que es real en medio de esas dificultades. Los versículos 13 al 15, que son los que estaremos considerando en este sermón, vemos que Santiago no pasa por alto el hecho de nuestro estado emocional o físico, sino que por inspiración del Espíritu Santo nos anima a ir al Señor. ¿Y cómo? En oración. En los tres eventos, tanto en la aflicción como en la alegría, como en la enfermedad, el apóstol Santiago dice, oren al Señor, vayan a la oración. Y no es como estas peticiones que nosotros, o estos consejos que nosotros damos a veces, tipo, mira, me siento muy afligido emocionalmente. Llega alguien a nosotros y decimos, ay, no le pare bola a eso, vaya, enciérrese y ore, deje de estar sintiéndose, póngase alegre, como si eso fuera un vestido. Ponte bien, ponte gozoso. No, Santiago no lo está haciendo de esta manera. No, él no está siendo insensible a esa realidad. Está proveyendo un camino y recordando que Dios se preocupa por todas las áreas de nuestra vida. Lo que sentimos, lo que pensamos e incluso lo que experimenta nuestro cuerpo. Así que con eso en mente, con esta gran idea de la carta a Santiago, ahora sí vamos a examinar este argumento a la luz de tres encabezados. El primero, vamos a ver que a Dios le importa nuestra aflicción. En segundo lugar, vamos a ver que a Dios le importa nuestra alegría. Y en tercer lugar, vamos a ver que a Dios le importa nuestro dolor. A Dios le importa nuestra aflicción, nuestra alegría y nuestro dolor. El primer aspecto que se aborda en este pasaje es el tema de la aflicción. Miren cómo dice Santiago en el versículo 13. ¿Sufre alguno entre ustedes? Reina Valera dice, ¿está alguno afligido? Otras traducciones traducen eso. ¿Se siente alguien oprimido? Haga oración. Este es quizá el consejo más directo y claro que nosotros vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento. No sé si le ha pasado, pero a veces uno siente que tiene un problema tan complejo que cuando se sienta a contárselo a alguien para esperar un consejo, uno esperaría un consejo también tan grande y tan complejo como nuestro problema.
Y a veces nosotros en el papel de consejeros nos creemos la idea de que entre más tarda la persona contándonos su problema, más debemos tardar contándole la solución. Y empezamos a contar nuestras propias historias de sufrimiento, la abuelita nuestra que también pasó por lo mismo, la tía de fulana, buscamos este salmo aquí, este salmo allá, y luego terminamos en la misma conclusión: confía en el Señor. Santiago se está evitando todos esos rodeos y él está diciendo: ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno sufriendo? Haga oración. La palabra traducida como afligido literalmente significa sufrir adversidad o padecer dificultades. A diferencia de la enfermedad física a la que se refiere el siguiente versículo que veremos, esta palabra describe una manera más general de infortunios o tribulaciones que alguien puede experimentar, ya sea por presiones externas, lo cual era muy probablemente el caso de los destinatarios de la carta, persecución, escasez económica, conflicto relacional y por ahí tire del hilo, o angustias internas, estrés, ansiedad o preocupación intensa. Estas palabras, por supuesto, no eran conocidas por Santiago en ese lenguaje, pero los judíos estaban muy familiarizados con el término aflicción de espíritu, terror nocturno, que eran estos sentimientos que ellos describían de las entrañas internos que podían o no ser ocasionados por asuntos externos. En otras palabras, cuando Santiago pregunta, ¿está alguien afligido?, él está abarcando todo tipo de padecimientos o dolores que agobian el alma. De nuevo, bien sea por circunstancias cotidianas o por alguna aflicción del cuerpo. Como se puede ver, la aflicción en sí misma no es una emoción en el sentido estricto de la palabra. La aflicción es lo que empuja o produce la emoción en nosotros. La aflicción es como esa presión externa o interna que al final nos lleva a una reacción, a un sentido de pesar, de angustia y de dolor. Eso sí son emociones. Y puede haber personas que se rían en medio de una aflicción, por ejemplo, por nervios o por, qué sé yo, por alguna distorsión mental. Puede ser que experimenten una reacción opuesta a lo que se esperaría que una aflicción produzca. Pero la verdad es que en la mayoría de casos la emoción está asociada con la angustia. Es decir, la emoción que produce una aflicción casi siempre está asociada con la angustia. Dice el Salmo 25, 16 al 18, vuelve a mí tu rostro y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Noten, estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Y aquí el salmista, como se describe emocionalmente, es como abrumado y en soledad. Se describe como afligido y suplicando a Dios que mire su dolor. Y miren también cómo él parece usar aflicción y angustia como términos intercambiables, porque a veces están tan relacionados que casi que son términos similares. Salmo 31, del 9 al 10 dice, ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Noten cómo aquí la aflicción le estaba viniendo a David por su aflicción de su cuerpo, por cómo se iba consumiendo y desgastando su cuerpo. La angustia, de nuevo, a pesar de no ser necesariamente física, a veces es presentada como un dolor o una sensación de vacío interno, como algo que pareciera que duele de verdad. ¿Qué hacer cuando algo así sucede? Santiago responde de nuevo sin rodeos. Haga oración. Y si usted y yo estuviéramos delante de Santiago, ya usted sabe lo que hubiésemos dicho. Ya. Más nada. Y Santiago, sí, más nada. Y no busque que sea más simple. Haga oración. Eso parece contradictorio. ¿Saben por qué? Porque en la práctica, usualmente, la angustia tiende a desanimarnos y alejarnos de cualquier práctica de piedad.
Pero la Biblia nos recuerda que si algo nos debe impulsar, a algo, perdón, nos debe impulsar el dolor en el alma, esa es la oración. Cuando tú ves a una persona afligida y normalmente le preguntas, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Y tu vida de oración, no, he estado muy afligido como para orar. Y el reto viene porque pensamos que la oración siempre tiene que ir cargada de emotividad y furor. Es decir, que yo debo tener ganas de orar o sentirme con un deseo emocional de orar. Pero la verdad es que un corazón angustiado puede orar en su angustia. Dios no nos pide que vayamos a Él siempre con nuestras emociones en equilibrio. Señor, aquí estoy después de haber llorado tanto, porque qué vergüenza llorar aquí orando, Señor. No. Él no nos pide que vayamos con nuestras emociones en equilibrio. Cuando nos sentimos mal por dentro, Él nos pide que nos acerquemos en todo tiempo a Él. En todo tiempo. Gran parte de las oraciones de hombres de Dios que vemos en la Biblia fueron hechas desde un corazón afligido. Acabamos de leer algunas de ellas. Y basta leer los salmos para darnos cuenta de que la mayoría de los salmos están plagados de clamores angustiosos. Fueron cánticos diseñados, escúchelo, cánticos diseñados para el dolor. Y uno dice, pero ¿quién canta con dolor? Pues los salmistas cantaban con dolor. Esto que nosotros leímos ahorita, Señor, mira mi alma porque estoy afligido, era un cántico. Yo sé que uno no se mira como que leyendo el libro de los Salmos y voy a cantar, Señor, mira mi alma y mi dolor. No, nos gustan los cantos alegres y de júbilo porque casi siempre conectamos nuestra mente de cantar, tiene que ir acompañado de alegría, pero no, una endecha precisamente era un cántico de dolor y de luto. Al orar angustiados, estamos depositando todas nuestras cargas sobre el único que puede ayudarnos, porque Él cuida de nosotros. Y es a eso a lo que me refiero con que a Dios le importa nuestra aflicción, porque Él nos pide que oremos, porque quiere escuchar nuestra oración en medio de la aflicción. Aunque afligido yo y menesteroso, el Señor me oyó, dice David, este pobre clamó y el Señor lo libró de todas sus angustias. Dios no es indiferente a nuestro dolor, porque Él también fue tentado en todo. Y porque en medio de su más profunda aflicción, ¿qué hizo el Señor? Oró, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una aflicción que quizás ninguno de nosotros ha enfrentado alguna vez en la vida. Y en medio de esa aflicción, Jesús ora. En el Getsemaní, el Señor fue sometido a una angustia mortal. Pero Él depositó su confianza en Dios completamente, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que no debería ser para nosotros un problema ir al Señor en oración cuando estamos afligidos. De hecho, debería ser la primera puerta que vemos abierta. Pero hay una razón más para ir al Señor en oración, además de que Él nos los pide. Y es la tendencia que tenemos a aislarnos y a mantenernos lejos de todo cuando estamos afligidos. Ni siquiera en nuestro más profundo dolor podemos creer y no debemos caer o creer a la mentira de que hemos sido dejados solos o en abandono. No. Dios está con nosotros. El emocionalismo le rinde culto a la soledad porque la aflicción y la angustia se alimentan del victimismo y la autosuficiencia. Nadie te puede ayudar. Estás solo. Nadie entiende por lo que estás pasando. Nadie jamás ha sufrido lo que tú has sufrido. Nadie puede entender el dolor que tú tienes. Enciérrate, porque nadie, solo tú puedes entenderlo. Mentira. Oh, pero uno se siente superhéroe porque estoy batallando con mi aflicción. Mírame lo fuerte y lo autosuficiente que soy. Mírame lo inteligente que soy como para superar esta aflicción. ¿Cómo estás? Bien, bendecido, prosperado y en victoria. Y la voz interna diciéndole, eso, estás roto por dentro, pero no lo demuestres porque eres valiente. Oh no, hermanos míos. Esa es la mentira de ese culto a las emociones, que nos hace pensar que somos frágiles
y débiles y no debemos mostrar esa fragilidad, o que si la mostramos, ojalá sea para que la gente vea cómo batallamos y de nuevo cuán autosuficientes somos. Orar es un acto de rendición. Orar es un acto de rendición. Es decir, Señor, yo solo no puedo, necesito de ti. De modo que el aislamiento lo que está diciendo es, Señor, tranquilo, todavía no entres en escena. Porque soy un soldado y tú le das tus mejores guerras a tus mejores soldados. Todavía no entres en la escena, porque yo estoy peleando. Mentira. Mentira. El aislamiento en la aflicción es como el soldado que en el combate se encierra en una trinchera para pelear contra los enemigos, dejando de lado que hay alguien que peleó ya, que ya ganó y que nos llama a pararnos a su lado. Así que si estás en aflicción, si estás con un corazón angustiado, si hay algo que ha estado llevando tu alma a un dolor que a veces parece insoportable, y yo no estoy aquí haciendo de profeta porque es muy probable que ese sea el caso de muchos de los que están aquí, así que estoy apelando a la mayoría. El Señor te llama hoy a rendirte, porque orar es eso. Es un acto de rendición, a venir a Él y confiar en Él de todo corazón. Pero el Señor no es solo nuestro socorro en los momentos de aflicción. Él también es el motivo de nuestro gozo y por eso también somos llamados a ir a Él en nuestras alegrías, porque reconocemos que todo proviene de Él, lo que nos conduce al siguiente encabezado. A Dios le importan nuestras alegrías. Mire lo que dice el texto en el versículo 13, la parte B. ¿Está alguien alegre que cante alabanza? No sé si ha escuchado alguna vez esto, pero eso fue mi eslogan durante los primeros años de mi carrera en la fe. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. El cristiano siempre tiene que estar feliz. Y esa fue una verdad que, bueno, no sé si verdad, pero una de esas cosas que uno lleva a veces como una pesada carga. Es precisamente la que te hace decir, bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Eso es una forma de decir en el lenguaje del mundo, ¿cómo está? Por ahí, como por la orillita. Bien, para no preocuparlo. Porque como que se nos enseña que no deberíamos hablar de nuestras aflicciones. Pero luego por la misma palabra fui entendiendo que si bien Dios desea nuestro gozo y debemos perseguir el gozo, hay tiempo para todo, como dice el autor de Eclesiastés. Tiempo para reír y tiempo para llorar. Sin embargo, hay otro extremo. Es el extremo de no le voy a poner una etiqueta para no hacer ninguna alusión extraña, pero es el extremo de aquellos que pareciera que para ellos el evangelio solo tuviera la cara de la aflicción y para quienes permitirse un momento de gozo, aunque sea un poquito de alegría, le es considerado pecado. Para ellos el cristianismo se ve así. Se ríen y se arrepienten de la risa. Es como que, wow, yo no. Porque pareciera que la aflicción les produce algún tipo de elevación espiritual. Es como un estoicismo moderno, decir, entre más afligido estoy, entre más sufro, entre más maluco me veo, entre más se me demacra la cara, más favor de Dios encuentro. Jesús fue de frente contra esa actitud y le dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas. Porque cuando están en ayuno se ponen así demacrados, se duermen tarde, hasta se ponen las ojeras y van por ahí para que todo el mundo vea que están en ayuno. Hipócrita, deberían usar un poquito de aceite, acicalarse, a perfumarse. ¿Por qué? Porque eso es algo que va por dentro. Ese fariseísmo moderno es como pareciera que está reviviendo, o es como una reinterpretación del puritanismo del siglo XVII. Y es como que estamos trayendo
a los puritanos y tú ves, claro, no lee a los puritanos, si no puede reírse leyendo a un puritano. Pero los puritanos vivieron su época, en su tiempo, en persecución, en aflicción, escondidos todo el tiempo, buscando que su fe fuera reconocida en algún momento, y por eso sus escritos están plagados de tanto dolor. Pero incluso en medio de escritos puritanos tú puedes encontrar realmente mucho consuelo y mucho llamado al gozo y mucho llamado a la alegría. Uno tal vez de los herederos más significativos del puritanismo del siglo XVII fue Jonathan Edwards en los Estados Unidos. Y él escribió un libro que se llama precisamente Un tratado enorme de los afectos religiosos, donde habla del verdadero valor de las emociones y de cómo incluso nosotros en nuestras alegrías y gozos también damos gloria al Señor. Para recordarnos que no solo somos o que no somos más espirituales cuando nos vemos más afligidos. La verdad es que tanto la aflicción como la alegría pueden ser usadas para dar gloria al Señor si ambas me conducen a Él. Si tanto la aflicción como la alegría al final me conduce al Señor, ambas están dando gloria al Señor. Y esa es la segunda pregunta que plantea Santiago. ¿Está alguno alegre? La palabra alegre connota tener buen ánimo, estar de buen humor. Me gusta más esta definición. Gozoso en el interior. Gozoso en el interior. Implica una disposición anímica positiva, un corazón que en cierto modo se siente agradecido y en paz, reconociendo la bondad de Dios en todo momento. Y para ellos también hay una instrucción. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza, que exprese su gozo. La raíz original de esa palabra alabanza es tocar un instrumento de cuerda. Es como la definición más precisa, como la que se usaba para tocar el arpa. Pero el contexto del Nuevo Testamento se refiere más a entonar himnos o cantar salmos, para ser más preciso, en forma devocional. Así el llamado es a dirigir esa alegría interior hacia Dios, manifestándola abiertamente por medio del canto y la adoración. No se trata simplemente de un desahogo emocional. No es un desahogo emocional, no es una euforia como la que experimentamos cuando gana la selección o cuando llega la prima junto con el sueldo cuando no lo esperábamos. No, es reconocer que esa alegría procede del Señor y por lo tanto debe llevarnos a una expresión consciente de alabanza. Escuchen, Dios en su infinita bondad permite que en un mundo cargado de tanto pecado experimentemos momentos de plenitud y gozo con el fin de recordar qué es lo que nos espera en la eternidad, y eso produce alabanza. Todas las alegrías que experimentamos en este mundo caído, por así decirlo, deben traducirse en alabanza porque son un anticipo de lo que tendremos en la eternidad. El gozo en Cristo debe ser algo que perseguimos con intensidad y nadie puede privarnos del deseo de querer experimentar esa felicidad. Nadie puede privarnos de ese deseo. Como bien lo remarca el pastor John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Dios es más glorificado en nosotros cuando más satisfechos estamos en Él. Eso es una forma de decir, Dios recibe mayor gloria cuando yo más deleite encuentro en Él, cuando yo más plenitud encuentro en Él, cuando yo más feliz estoy en Él. Dios es glorificado. Hay una forma en la que nuestro gozo y nuestro deleite dan gloria a Dios de una manera real y verdadera. Como un padre que se deleita en la tranquilidad de su hijo, o en sus triunfos, o en sus alegrías, porque el padre ama a ese hijo, así Dios es glorificado en el gozo que viene como resultado de disfrutar su bondad. Voy a poner eso como un ejemplo. Yo creo que lo he usado aquí otras veces.
tranquilos, esta aflicción un día pasará y cantaremos de gozo y alegría cuando el Señor por fin nos tenga completamente aislados y con frío en este lugar. Pero mientras, hagamos el esfuerzo. Yo he usado esa ilustración otras veces aquí. Es pobre, pero me es útil para llegar al punto. No sé si le pasa a los que tienen hijos, pero yo experimento realmente un verdadero placer de ver a mis hijos dormir por ahora. Es una cosa que yo no puedo explicar. Yo entro al cuarto y los veo dormidos y es una especie de contemplación para mí. Porque puedo ver que ellos están sin ninguna preocupación en ese momento. Porque no están experimentando ningún dolor en ese momento. Y porque están experimentando en términos físicos lo que es la máxima expresión de la plenitud. Dormir es desconectarnos de todo. La persona que duerme está durmiendo, a menos que esté teniendo una pesadilla y siempre se va a ver que tiene una pesadilla. Pero quien duerme plácidamente está experimentando un grado de plenitud. Y eso me produce satisfacción. Pero no me produce satisfacción viendo al hijo de otro dormir. ¿Por qué? Porque es que a los que yo amo es a mis hijos. Y lo que me producen ese sentido de placer, de su satisfacción, es ellos en función del amor que tengo por ellos. Esto es una ilustración pobre de nuevo, pero nos ayuda a entender bien cómo es que nosotros teniendo gozo damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y quitara la causa mayor de nuestra aflicción, la culpa. Para que libres de esa culpa experimentemos plenitud y gozo, para que Él sea glorificado por eso, dice Efesios capítulo 2. En todo eso, quien recibe la gloria es Dios. Mi deleite, mi placer, mi alegría, mi felicidad, todo lo que yo experimento con gozo en este mundo da gloria a Dios. Y esto, hermanos míos, es asombroso. Es asombroso. El problema, escuche, es que el pecado ha convertido la felicidad y la alegría en un ídolo. En algo que emplean para sí mismo, pero no para dar gloria a Dios. Cuando no se tiene este entendimiento, normalmente la alegría se ve como la meta final que hay que perseguir. Y la gente se ve como tratando de encontrar, le decía un hermano estos días, la olla de monedas de oro al final del arco iris. Es decir, algo que no existe. Y pierde de vista la belleza del arco iris. ¿Por qué? Porque están todo el tiempo buscando el estado de plenitud. Y como lo veremos a partir de la serie que empezaremos en febrero en Eclesiastés, van como persiguiendo el viento, como tratando de agarrar algo que no tienen. Pero por otro lado, está también la culpa que muchas veces experimentamos cuando disfrutamos. Vamos y disfrutamos un buen momento con nuestra familia, llegamos a la casa. Wow, no debí gastarme eso. No debimos hacer ese viaje tan caro. No debimos pagar ese hotel tan bonito. Uy, no, bonito pero caro. Y entonces empieza ese sentido de lo que en su momento debió ser un motivo de gozo y de libertad a producir aflicción. Y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la felicidad, encontrar el gozo, es algo tan pesado que tiene que ir a algo. Y si no va a Dios, va a la culpa. Va a la idolatría. Va a convertirlo en una meta que tengo que perseguir. Por eso, eso es algo como que llega y tú tienes que soltarlo, tienes que llevarlo a alguna parte. Por alguna razón, Dios no nos prometió darnos un estado de plenitud total y completa de este lado del cielo. Por alguna razón nos lo prometió del otro lado de la eternidad, cuando el pecado no pueda dañar ese gozo. Pero no nos privó de él. Nos permite agarrar pedazos de ese gozo para desear y anhelar lo que será ese gozo en la plenitud. Lo que será ese gozo en la eternidad. Mi hermano, disfruta eso, que es como el que le toma la foto a un colibrí. Eso se ve tan rápido, pero la foto es tan
bella, tan preciosa, tan perfecta, y estamos teniendo momentos de eso todo el día, todos los días, en todo momento. Y eso debe producir alabanza al Señor. Estoy comiendo, actitud de asombro. Señor, gracias. ¡Wow! ¡Qué comida tan espectacular! Mis hijos se han levantado. Tengo salud. Señor, mira, qué atardecer tan maravilloso. ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Qué flor tan bonita! ¡Qué creación tan perfecta! ¡Qué hermano tan precioso! ¡Qué lindo ver al hijo de la hermana! Son cosas que nosotros debemos tomar como insumo para alabar a Dios. Hermano, decía alguien, el cristiano está llamado a ser feliz, a ser la persona más feliz del mundo. Pero es en ese sentido, a ser la persona más gozosa del mundo, porque está continuamente convirtiendo su gozo en un insumo para la gloria de Dios. Los que me conocen saben que este es un tema que me apasiona mucho y que me puedo quedar aquí, me puedo quedar aquí. Santiago nos está diciendo aquí entonces que cuando estemos alegres debemos mostrar esa alegría cantando alabanzas, es decir, con una actitud coherente. Alabar a Dios en nuestras alegrías es reconocer que todo lo bueno que disfrutamos proviene de Él. ¿Sabe cuándo se convierte la alegría en culpa? Cuando creemos que somos nosotros los que nos estamos dando ese lujo. Tú puedes ver gente que postea en redes, aquí estoy dándome unos regalitos. O sea, aquí estoy consintiéndome. Pero cuando nosotros vemos eso como resultado de lo que Dios provee, eso es liberador, es gratificante y da gloria a Dios en una manera en que ninguna otra cosa lo puede dar. Ninguna otra cosa. Y Dios nos ha dado salmos para expresar eso también. La congregación, el venir, el congregarnos, el reunirnos. Canten de júbilo, dice el Salmo, al Señor. Ustedes, los justos, apropiada es para los rectos la alabanza. Den gracias al Señor con la lira. Canten alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cántenle cántico nuevo. Tañen con arpa con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Salmo 33, del 1 al 5. Voy a decir algo con marcado énfasis. Dios no puede solo ser el bombero de nuestras aflicciones. O sea, no puede ser que solo tengamos a Dios como aquel al que acudimos cuando estamos afligidos, solamente. Él debería ser a quien acudimos con gratitud cuando cae del cielo su misericordia como una refrescante lluvia de alegría. De nuevo, no solo el bombero de nuestras aflicciones, sino a quien acudimos con gratitud cuando cae del cielo su misericordia como una refrescante lluvia de alegría. Si hay alguna felicidad, un momento de bondad, una alegría, un momento para celebrar, alabemos al Señor por eso. Y compartamos eso, cantemos al Señor y hablemos a otros de lo bueno que el Señor ha sido. Y esto es un aspecto que quiero destacar. Noten que Santiago en las dos sentencias, él afirma, ¿está alguno entre ustedes? ¿Está alguno afligido entre ustedes? ¿Está alguno alegre entre ustedes? No hay razón para pensar semánticamente que el mandato sea individual. Es decir, uno pudiera leer literalmente el texto así: ¿está alguno afligido entre ustedes? Haga oración entre ustedes. ¿Está alguno alegre entre ustedes? Cante entre ustedes. Es decir, no es solo un llamado a la expresión individual de alabanza, sino colectiva. No somos más cristianos cuando sufrimos, ni menos cristianos cuando celebramos su bondad y su cuidado con otros. Él merece siempre la gloria. Como vemos, hermanos, la vida cristiana se mueve entre dos caminos. Dos caminos. Uno de flores, lindo y hermoso, con colibrís en todas las flores. Sin piedras, sino césped verde, de ese acolchadito que uno camina y amortigua. Y otro que es pedregoso, gris, como la subida Inca, en verano, así, amarillo. Pero ambos
conducen al que está sentado en el trono. Tanto el camino del gozo y de la alegría, como el camino de la aflicción y el sufrimiento de este lado de la eternidad. Qué regalo entonces tan hermoso nos es la oración y la alabanza. Qué regalo tan precioso. Si yo fuera ustedes, yo vendría a todos los cultos de oración y de alabanza de la iglesia. A todos. No me perdería a ninguno. Pero como yo no soy de ustedes, no podemos perder de vista que Santiago nos está llamando a estas expresiones de manera colectiva. Qué hermoso, mis amados hermanos. Es vivir atesorando estos dos regalos, pero qué hermoso es saber que podemos compartirlos con otros. La alegría compartida se disfruta más. Es como más amena, más provechosa. Y deberíamos nosotros también entrenarnos en celebrar las alegrías de otros. Entender esto también nos ayuda a ser mejores receptores de la alegría de otros. Y digo que esto tiene que aprenderse, ¿por qué? Porque nuestra tendencia es ¡ay, mira lo feliz que estoy por esto! Y uno está, ¡ay, sí, qué bueno! ¡Qué bien! Me alegra por ti. Pero por dentro estamos como, eso debería ser mío. Yo debería estar disfrutando eso. ¡Ay, mi hermano! ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Pero cuán alegre viven aquellos que pueden regocijarse con la alegría de otros, aunque no sea su propia alegría. Pero dicen, yo ahora no estoy alegre, pero me has dado un poquito de esa alegría. Me has hecho un poquito alegre con tu alegría. Porque te amo tanto en el Señor, siendo tú mi hermano, que tu alegría me alegra. Este mundo dice, como eslogan de bus, ¿sabes lo que es eslogan de bus? Los buses ponen eslogan muy repelente en la parte de atrás. Al menos aquí en el Caribe. Y a veces ponen cosas bastante extrañas. Un día vi uno que decía, no le cuentes tus alegrías a otro, porque la envidia mata. Y yo, no, pues mira, pues el hombre más solitariamente alegre del mundo. Pude ver la amargura con la que concibió ese mensaje. A 35 kilómetros de distancia. La alegría es eso, es para compartirse y para celebrarla como algo que el Señor provee para nuestras almas. Así que hemos visto hasta ahora que a Dios le importa nuestro sufrimiento y por eso dice que oremos. Que a Dios le importa nuestra alegría y por eso dice alaben cuando estén alegres. Pero veremos ahora que al Señor también le importa nuestro dolor. Hablando en términos físicos. Miren lo que dice, y este es el último encabezado que veremos. ¿Sufre alguien entre ustedes? Haga oración, está alegre, cante alabanza. Y el 14, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Al salmo respondemos, sí, Señor. Que llame a los ancianos de la iglesia y le unjan con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Los que aman la controversia se van a quedar con las ganas porque no vamos a controvertir en este versículo. No queremos perder de vista el tema central del pasaje. Pero sí hay algunas cosas muy llamativas en el texto que yo sé que ahora mismo están dando muchas vueltas en nuestra cabeza. El cómo nos sentimos emocionalmente está determinado por factores externos e internos y hay respuestas emocionales a ello. Pero tal vez la enfermedad es una de esas cosas bien objetivas que nosotros padecemos. Si una persona enferma está realmente enferma, o sea, hay un diagnóstico y esa persona está mal. Dice, tienes tus niveles bajos, tienes una inflamación, la inflamación duele, tienes una infección, la infección produce fiebre, dolor de cabeza. Es decir, de las cosas que hemos mencionado ahora es tal vez la más tangible, real, objetiva, con la que probablemente estamos más familiarizados. Y esos dolores tienden a producir también mucha angustia. Nadie celebra un diagnóstico médico negativo. Pero la instrucción del Señor a través de Santiago es la misma. Acudan al Señor en oración y acudan a la comunión, llamando a los ancianos de la iglesia.
El verbo que se utiliza allí para describir ese padecimiento físico se refiere a una debilidad real que puede llegar a incapacitar seriamente a una persona. Es decir, más allá de un dolorcito, una enfermedad, es una incapacidad real tanto que la persona no puede moverse para ir a la iglesia o a la congregación o reunirse. Es completamente incapacitado físicamente para eso. A diferencia de la aflicción general, que es a la que nos referimos en el primer encabezado, aquí el apóstol se centra en algo que es repercutible directamente en el cuerpo. Un sufrimiento que requiere cuidado especial y de la comunidad de la fe. Llame a los ancianos de la iglesia. Como dijimos, si bien la aflicción puede empujarnos a nosotros al aislamiento, la enfermedad puede empujar a los otros a que se aíslen de nosotros. El enfermo quiere a veces tener algo de compañía. El que no quiere es la compañía. Y no nos digamos mentiras. Nadie es aquí como que, ay, cuánto me encanta visitar enfermos. Yo soy feliz yendo a ver enfermos porque me gusta verlos ahí enfermos. A todos nos cuesta, ¿por qué? Porque es como que uno tiene que prepararse para saber qué va a decir. No vaya yo a salir con un Elifaz o un Bildad o un Sofar, a decir necedades y cosas que no debo decir, como los amigos de Job. Entonces yo necesito prepararme para eso, orar, ir, llevar juguito California, sentarme, escuchar, orar, dar consuelo, etc. Es tanto así que se requiere de un don para eso. El de asistir a los enfermos, el de la misericordia y el de estar en ese sentido. Y aunque todos los creyentes somos llamados a esa labor, sí que es verdad que el Señor capacita a personas para ese llamado especial. Y esto, hermanos, enfatiza el aspecto colectivo, la dimensión comunitaria de nuestra fe. No atravesamos solo ni la aflicción ni la enfermedad, porque somos parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto necesitamos la ayuda de los demás miembros. Si un miembro del cuerpo se duele, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, todos los miembros del cuerpo deberían dolerse con él. Así que esto es más un llamado al colectivo. Así como la aflicción lleva al victimismo y al aislamiento del individuo, la enfermedad puede ser repulsiva para la comunidad, pero ambas cosas tienen que ser rechazadas. Como creyentes debemos ser compasivos y extender ese cuidado sobre la persona que está enferma, sufriendo o padeciendo. Ahora bien, aquí viene una cosa que suena un poco extraña. Dice, llame a los ancianos de la iglesia, lo que presupone que ya existían las asambleas tal como las conocemos hoy, o por lo menos una forma de esas asambleas en la que había un liderazgo pastoral. Aquí anciano es intercambiable con los líderes espirituales de la iglesia. No era una sinagoga a la que él se estaba refiriendo a los líderes espirituales de esa congregación, de esa eclesía. Pero también nos dice que esos ancianos debían ir para ungir con aceite. Y yo sé que algunos de nosotros estamos familiarizados con esa práctica y ha sido objeto de mucho debate. Y hay dos perspectivas importantes o principales, aunque hay muchas otras que han surgido, por lo menos unas 3 o 4. Pero les voy a compartir las dos que son como las más fuertes. Por un lado, algunos entienden el aceite como un símbolo de consagración, como se veía en el Antiguo Testamento, para ungir a los sacerdotes, en un sentido de que la persona está siendo apartada para Dios. Es el uso ritual en el que el aceite representa una dedicación de esa persona al Señor. Es como que estamos consagrándolo y poniéndolo en las manos del Señor. Por otro lado, hay quienes piensan en el aceite aquí como si se estuviera dándole un posible uso medicinal. Pues en el mundo antiguo, y especialmente en los días de los apóstoles, se empleaba para diversas dolencias como una forma de aliviar o de antiséptico. Sin embargo, también se usaba para acicalar el semblante de la persona, como una forma cosmética
Ya hablamos de Mateo 6, donde el Señor Jesucristo dice, cuando ayunes, no seas como los fariseos que demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Tú no, tú entras y úngete con aceite. ¿Para qué? Bueno, para que no parezcas demacrado. Es decir, la unción con aceite tenía como ese uso cosmético. Ahora bien, sea cual sea la interpretación, bien sea para una consagración del enfermo, como para decir, estamos dedicándolo al Señor en una forma de consagración o ritualística que podían implementar o practicar los ancianos de la iglesia, lo esencial es que Santiago no está diciendo que hay algo mágico en ese aceite. No está diciendo que es que el aceite tiene un poder curativo y que si el que lo ungió tiene el don de la sanidad, entonces ese aceite va a sanar a la persona. Yo vengo de un contexto en el que uno usaba aceite, te raspaste, te golpeaste el dedo chiquito con el borde de la cama. Mi mamá, aceite ungido enseguida, porque eso tenía un poder para unir las fisuras óseas. Pues obviamente con el entendimiento de la palabra de Dios uno se va dando cuenta que no hay un asunto místico en esto de emplear el aceite y parece que esta práctica fue más una especie de sincretismo, que es como la unión de varias creencias religiosas entre el uso del agua bendita de los católicos como un efecto de apartar, santificar, alejar malos espíritus o producir algún tipo de consagración, con este pasaje de Santiago en donde se reemplaza el agua bendita por el aceite, ¿no? Como quiera que sea, el texto no sugiere que haya un poder mágico en el aceite. No sugiere que haya algo estrictamente milagroso en el aceite. De hecho, hay un movimiento religioso, diría casi sectario, que se centra en eso. O sea, ellos te venden el poquito de sal del mar muerto de no sé qué parte. Te traímos agua de donde se bautizó Naamán con la palabra del profeta, o se mojó Naamán y se le quitó la lepra, entonces sirve para el vitiligo. Que te traemos un cachito de la madera que se usó para el mueble donde se puso tal cosa y eso te sirve para la abundancia. Entonces, eso tiene un nombre que ahorita se me escapa y lo estoy buscando en mi mente, reliquias, todos esos cultos a las cosas, no es propio realmente de la fe cristiana y de cómo se desarrolló en el tiempo. Lo cierto es que de eso debe estar claro, no hay nada mágico ahí, no hay nada espectacular, el aceite es una forma subordinada. Es un aspecto o simbólico, terapéutico, o cosmético, o médico, pero el poder para sanar viene de Dios. Por eso dice el texto, oren, y la oración salvará al enfermo. Este pasaje tampoco, y es una aclaración necesaria, debe tomarse para justificar la idea de la extrema unción, que es el sacramento de la Iglesia Católica Romana, porque en ningún momento se sugiere que el enfermo sea alguien que se va a morir. O sea, de hecho ahí lo que está diciendo es vayan para que se sane, no para que se muera. Entonces, no debería usarse este texto con ese propósito. Así que, hechas esas aclaraciones, lo que está claro es que Dios muestra el cuidado del enfermo por medio de personas que pueden estar con él y orar por él en el caso de esa enfermedad, que sea tan fuerte como para impedir que él pueda hacer algo por sí mismo. Es decir, la persona está en una condición tan difícil que necesita realmente de la ayuda de otro. Por eso esta expresión, la oración de fe, salvará al enfermo. No debemos pensar tampoco que todo enfermo por el que oremos sanará. Eso yo creo que lo entendemos de antemano, pero sí debemos orar con la fe y la confianza de que Dios puede hacerlo. Si no, no tendríamos un texto como estos. A veces yo pienso que nosotros somos demasiado académicos con nuestras oraciones. Entonces vamos a hacer una oración por un enfermo y leemos el apartado de la confesión de fe sobre la soberanía de Dios. Porque es necesario que entiendas que es posible que te mueras. Y es lo más probable que te mueras. Y sería bueno que te murieras, porque estarías con el Señor. Y esas cosas son verdad.
Pero ya cuando oramos por el enfermo es como que, Señor, y si te place, si te quieres, si de pronto es una cosa que está dentro de tu sabio decreto soberano, sánalo. Yo entiendo la tensión que hay entre estas dos cosas y créanme, nosotros abrazamos absolutamente la soberanía de Dios en la salvación y en todas las cosas de la vida. Dios es soberano, Él es providencial, Él controla todas las cosas. Pero Él aquí nos está pidiendo que si hay una persona enferma, nosotros podemos orar por ese enfermo para que el Señor obre de alguna manera. No está hablando de que hay personas que tienen el don para ir y que tiene que ser el pastor el que vaya y necesariamente a través de él fluya la unción para sanar. No, lo que está diciendo es que el Señor puede mostrar su misericordia y su cuidado para esta persona trayendo alguna forma de sanidad. La iglesia ha orado por sus enfermos a lo largo de todos los siglos y nosotros lo hacemos. Cuando una persona está enferma, hermano, pido oración por fulano de tal, que tal cosa. Pido oración por tal cosa. ¿Por qué? Porque entendemos que el Señor tiene esa facultad. No debemos ser tímidos en nuestras oraciones. Y yo entiendo, a veces por no caer en los extremos del carismatismo que arrebata y reclama cosas a Dios y que pone a Dios más como un súbdito nuestro. Tienes que hacer lo que yo te digo. No voy a recibir un no como respuesta. Tienes que hacerlo porque yo te lo estoy pidiendo y lo declaro y lo decreto. No. El hecho de evitar esas cosas no debe llevarnos al extremo de creer que Dios no quiere, ni desea, ni puede hacerlo. Este texto nos muestra que podemos orar con confianza, no dudando, como bien dice Santiago. Y si bien es cierto que la muerte puede ser una forma de liberación para el enfermo, y no debemos tampoco negarle esa realidad creándole falsas expectativas, tampoco cabe duda que Dios muestra su poder trayendo sanidad como un anticipo de lo que recibiremos en la eternidad. En otras ocasiones, el Señor simplemente responde diciendo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es mi voluntad que tú mantengas eso en tu vida. Y en otras ocasiones, el Señor obra. Pero la obra es del Señor. Debemos orar en medio de esa tensión, con esa tensión en mente. Creo de todo corazón que el Señor puede sanar a esta persona, pero creo también que Él es soberano para hacer su voluntad. ¿Eso no es contradictorio? No, por supuesto que no. Ambas cosas tienen todo el sentido del mundo. Puedo orar por sanidad, pero esperar que el Señor haga una voluntad que yo en ese momento no sé cuál es mejor, pero Él sí. Dios sigue usando su poder para sanar al enfermo como una muestra de su poder también y de su cuidado por los suyos. Cuando Dios sana a un enfermo, Dios está mostrando cuidado. Él no necesita convencer a nadie de que Él es Dios. Ya los milagros no tienen, digamos, ese propósito que tenían en los días de los apóstoles, que era mostrar que ellos habían sido enviados por Cristo. Ahora esos milagros o esas obras del Señor lo que nos están es mostrando que el Señor está cuidando de los suyos. Ahora, puede que la enfermedad haya venido por algún pecado que la persona tal vez haya tenido como una acción que trajo una consecuencia. Y es importante que los creyentes, dice el apóstol, vayan y les recuerden el Evangelio. Mostrar que sus culpas han sido pagadas y que Él libra de toda condenación. Una persona enferma puede caer en esta idea, es que estoy pagando algo. Por algo me vino esto. A veces necesitamos encontrar una explicación para las cosas. Y cuando no la tenemos, lo que empezamos a pensar es, algo debí haber hecho mal. Eso fue porque dejé de orar a las 3 y ahora oro a las 5. O eso fue porque me enojé y porque pequé de esta manera. Y la culpa empieza a producir un daño terrible en el enfermo que lo imposibilita para una comunión con Dios, incluso desde su lecho. Y por eso es necesario también recordarle al enfermo, que tenga presente el enfermo, que el Señor es misericordioso y que Él perdona si hay arrepentimiento. Creer que Dios se toma venganza de los pecados por medio de la enfermedad es presentar un cuadro muy desdibujado de la naturaleza y la naturaleza misericordiosa y compasiva de Dios. Eso es que Dios te está castigando por haber hecho esto y esto y aquello. Sí, puede ser que a veces algunos pecados vengan como una disciplina del Señor.
pero traerá como resultado el arrepentimiento, no una satisfacción de la venganza consumada. Está bueno que te pase, es Dios que te tiene ahí, para que tú sepas que Él es Dios. No, siempre traerá como resultado, si es una disciplina bíblica del Señor soberana, el arrepentimiento. Pero nadie debería quedarse con esta idea: Dios se está vengando de mí a través de esta enfermedad. Créeme, hermano, si Dios quisiera vengarse de nosotros, nos mata. Punto. Si lo hubiese querido el Señor ejecutar su juicio, lo hubiese hecho ya. Así que si hoy te encuentras aquí, y esto es un mensaje para los que quizá no han hecho una profesión de fe o dicen, yo soy un cristiano de lejos. Si tú no tienes al Señor en tu vida, y tal vez estás batallando con alguna de estas emociones, con tristeza, soledad, o tal vez disfrutando de las alegrías pasajeras sin encontrar un motivo verdadero de felicidad o de gozo, quiero decirte que la Biblia presenta a un Dios que no es indiferente a tu condición. Él ve tus lágrimas, tus sonrisas, tus dolores, tus llantos y tus alegrías. Y el mismo Jesucristo se encarnó y experimentó el dolor y la alegría, precisamente para poder entendernos y poder socorrernos y poder escucharnos. Pero Él también resucitó victorioso, mostrando que su poder está por encima de cualquier circunstancia humana. El Señor puede entenderte y tú puedes venir a Él y puedes arrepentirte de todo corazón y creer de todo corazón. Y Él perdonará tus pecados y te dará una nueva vida. Así que tu primer paso, mi amigo, es entender que tú no tienes todo bajo control. Es dejar de decir, ya se pasará. Y en lugar de ello, reconocer, rendirte y decir, Señor, no puedo, yo necesito ayuda. Necesito de ti y de otros. Él murió para perdonar nuestros pecados y para darnos gozo. Él murió para llevar nuestras aflicciones y dolores y llevarnos a una eternidad entera y gloriosa con Él. Y a mis hermanos, a manera de conclusión, hemos visto estas tres realidades que enfrentamos para tres distintas etapas de la vida y como dije, puede ser que estemos ahora en alguna de esas tres. La Biblia nos invita a orar cuando nuestro corazón está cargado de angustia y dolor, no a aislarnos. Cuando experimentamos gozo, a alabar a Dios y reconocer que Él es la fuente de toda bendición, no apartarnos como si ese gozo proviniera de nosotros. Y debemos recordar también que Dios no es ajeno a nuestras necesidades físicas. Y habiendo enfermos entre nosotros, en nuestra oración permanente, que el Señor obre con sanidad. Recordando que Él puede consolar, perdonar, sanar, cuidar. Cada una de estas situaciones revela el argumento que nos propusimos al principio. A Dios sí le importa cómo nos sentimos. A Dios sí le importa cómo nos sentimos. Él nos invita a acercarnos a Él, al trono de su gracia con confianza y a ver más allá de la aflicción, disfrutar nuestro gozo y descansar en nuestros dolores. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a juntos cantar al Señor.